El Imperio Romano. Ya de por sí, esta fue una de las naciones más avanzadas en comparación a sus contemporáneos vecinos que han existido en la historia. Por más de 1000 años fue el titán del mundo y solo su propio peso sería capaz de debilitarla hasta el punto de su caída en el oeste y después en el este. En nuestro video anterior de este tema planteamos los cambios que tendrían que ocurrir no solo para que dicha nación se mantuviera en la cima, sino también que se encaminara fuertemente hacia la industrialización. Y hoy veremos justamente lo que podría pasar si ésta alcanza dicho objetivo. Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Y si Roma se industrializaba? Segunda parte. En nuestro video anterior explicamos cómo Roma podría haberse industrializado, los cambios que tendrían que haber realizado para esto y el por qué el imperio no caería y duraría mucho más como consecuencia de esto. Hoy, ya con una Roma totalmente mucho más avanzada y grande, explicaremos cómo se encontraría el resto del imperio casi 500 años después de no haber caído y de mantenerse aún unido, sus nuevas fronteras, la influencia de las máquinas, la búsqueda por nuevos recursos y energía y los cambios tanto buenos como malos que estos traerían. Si no has visto aún la primera parte, te recomiendo mucho que la veas para tener el contexto necesario y adecuado para este video. Link en la descripción o dándole clic a la I latina que aparece en la esquina superior derecha de tu pantalla. Así dejamos la historia. Desde la época de los 5 grandes emperadores el imperio se comenzó a fijar más en su progreso industrial que cualquier otra cosa. Seguían luchando para expandirse cuando podían, pero su enfoque militar principal ahora era en el aseguramiento de sus fronteras locales y la protección de nuevas fábricas y minas necesarias para la extracción de recursos y producción de productos y energías para continuar con sus avances tecnológicos e industriales. Pero también toca decir que muchos generales no estaban muy de acuerdo con esa estrategia y que dicha traería bastantes problemas al imperio. Durante siglos, el modus operandum económico y militar romano se basaba en la conquista de nuevas tierras y pueblos, y a raíz de dichas ganancias era que se le pagaba a los legionarios, además de que cada general ganaba mucha popularidad y puestos políticos altos gracias a estas victorias, lo que hizo que en nuestra realidad verdadera fuera el estancamiento militar y el no poder derrotar a todos sus enemigos que en gran parte contribuyera al colapso del imperio. Pero esta nueva Roma sabía que mantener una fuerza militar tan grande como históricamente era la romana no solo era sumamente costoso, y ahora más sin nuevas campañas invasoras, sino que también impedía que decenas de miles de hombres aptos y muy capaces de trabajar en las fábricas y minas pudieran hacer dichas labores. Por lo que, una vez más, sin descuidar sus fronteras, el tamaño del ejército romano se vería severamente reducido. Aún así, el culto al dios de la guerra Marte seguía siendo muy fuerte, pero debido a la ahora tan alto número de trabajadores en oficios relacionados con la minería, la fundición y la producción, un nuevo dios estaba acaparando todas las oraciones, ofrendas y peticiones en el Olimpo: Vulcano, el dios de la forja y del fuego. Ya que estamos hablando de dioses, toquemos otro punto muy importante en este mundo: la religión. A pesar de que sí había persecuciones por motivos teológicos en la Roma antigua, uno de los cambios más importantes que se hizo en la época de Marco Aurelio para asegurar la estabilidad dentro del imperio fue el de legalizar todas las religiones, mas no adaptar ninguna oficialmente como religión oficial del imperio, valga la redundancia. Esto, en teoría, significaba que un cristiano o un judío podía llegar al Senado y demás puestos políticos sin que dicha persona fuese asesinada. Pero la verdad es que casi todas las personas en ese mundo ya eran paganas romanas. En nuestra realidad verdadera, Constantino el Grande se convierte en el primer emperador romano cristiano, en parte para utilizar dicha religión como un nuevo control popular y estabilizar al bastante inestable imperio. Para ese momento, hablamos de las primeras décadas del siglo IV, la unidad del imperio estaba en ruinas. La ciudad de Roma ya no era lo que alguna vez fue. El asegurar sus fronteras era un gran reto, y cada vez más y más invasiones de bárbaros y otros imperios debilitaban la fuerza de la capital y sus provincias vecinas. Constantino trató de traer unidad a toda la nación, pero solo pudo asegurar el este del imperio, y sin muchas más opciones decide trasladar la capital de Roma a Bizancio, más adelante Constantinopla y después Istambul.
Además de esto, dicho emperador había visto como incluso creyendo en los mismos dioses, muchos senadores y generales chocaban entre ellos por algunos adorar más a Júpiter, otros a Marte, Minerva, Neptuno y demás, causando incluso más separaciones. Por lo que al comenzar a estudiar y aprender del cristianismo, una religión que ya no era perseguida, que de paso ganaba más y más seguidores y que creía en un único y omnipotente Dios, vio la oportunidad de unir más a su gente, a sus líderes y de estabilizar los problemas sociales del imperio utilizando a dicha religión. Y en gran parte fue por situaciones como esta que el cristianismo ganó tanta fuerza y legalidad en lo que quedaba de Roma para finales de los 300. En cambio, en esta realidad, con una Roma estable, menos autocrática, más enfocada en el progreso tecnológico y el mejoramiento del estilo de vida de la gente, y ahora con una figura venerada por la mayoría de la población como lo era Vulcano, aunque seguiría existiendo el cristianismo, este no tomaría ni una cuarta parte de la prominencia que obtuvo en nuestra realidad. Es más, dicha religión sería vista como una creencia provincial y atrasada, sin figuras representativas del fuego, la forja, las minas y la tierra. Pero lo mismo no podría decirse de otra religión muy importante que estaría por fundarse siglos más adelante. Antes de seguir, les hago una pequeña aclaración. El cristianismo no haberse vuelto tan influyente, ni el calendario gregoriano, ni las medidas antes o después de Cristo toman popularidad, por lo que la forma de llevar el tiempo sigue siendo el calendario juliano, en base a la fundación de Roma. Desde incluso antes del cambio de república a imperio, en Roma se llevaba la cuenta del tiempo como antes y después de la fundación de la ciudad. Se estima que esta fue establecida en el 753 a.C. de nuestra época, y el desfase entre el calendario juliano romano y el gregoriano no era sino de un cuarto de día al año. Por lo que, aunque para que sea más fácil, en este video seguiremos haciendo referencia a las medidas del tiempo como antes y después de Cristo, lo que usamos nosotros, la verdad es que si de repente hablamos del año 253 después de Cristo, por poner un ejemplo, este realmente sería el año 1000 según el calendario romano. Ahí les dejo ese dato. Ahora sí, volvamos con el tema de la industrialización. Con todos los avances y cambios que se estaban viendo en el imperio, me atrevo a decir que para el año 700 después de Cristo aproximadamente, ya podríamos estar hablando de una Roma industrializada al mismo nivel de naciones como el Reino Unido, Prusia y los Estados Unidos de nuestro inicio de los 1800. Puede que suene como que se está acelerando demasiado el progreso tecnológico del imperio, pero incluso teniendo en cuenta las diferentes circunstancias y contextos, si nos ponemos a pensar, no es muy alocado afirmar que el nivel tecnológico del imperio romano en el siglo II, cuando hipotéticamente decidimos que cambiaría nuestra historia en el video anterior, era comparable a la Inglaterra de los 1300. Es más, algunos historiadores incluso dirían que los romanos seguían siendo más avanzados que los ingleses de esa época. Y no solo los ingleses, sino también franceses, castellanos y los demás imperios que podían existir. Y si desde ese punto, en 500 años, los británicos, por seguir el ejemplo, lograron industrializarse, ¿por qué los romanos no? Sé que estoy simplificando mucho este tema, pero en serio, con todos los recursos que tenía el imperio, con toda la disposición de avanzar, con el pragmatismo romano y controlando tantas tierras y gente, ¿de verdad suena alocado que el imperio romano fuera un estado industrial para el año 700 después de Cristo? La verdad, no lo creo. Para ese entonces ya estaríamos hablando de rutas ferroviarias romanas que conectaran la capital con casi cualquier rincón del imperio, barcos a carbón llevando materiales desde Britania hasta la Galia, de Grecia a Egipto, fábricas en toda Iberia y la Dacia, un gran comercio de Bizancio al resto de Asia y África, una flota gigantesca que iba por todo el Mediterráneo, una producción textil que superaba sin problema la de China e India, espadas y armaduras de acero mucho más livianas y resistentes que las de cualquier otro imperio del mundo, y muchas cosas más. Y con semejantes avances y ventajas sobre cualquiera de sus vecinos, la política proteccionista imperial debía cambiar. Más recursos debían ser obtenidos, más madera y carbón para los motores, más cuero para las armaduras y más acero para las espadas, por lo que nuevas campañas militares comienzan.
En nuestra realidad verdadera, a pesar de la larga lista de victorias, campañas y conquistas exitosas del Imperio Romano, también hubo unas cuantas derrotas importantes antes de su periodo de decadencia. A pesar de tomar gran parte de las islas británicas, la tierra de los pictos, en lo que hoy en día conocemos como Escocia, siempre fue una región que se opuso al control romano y proporcionó numerosas increíbles derrotas militares en contra de las legiones que se atrevían a pisar su suelo. No importaba cuántas legiones mandaran, tantos eran los problemas que estos guerreros pelirrojos de gran tamaño le estaban dando a la provincia romana de Britania, que 2 de los 5 grandes emperadores, Adriano y Antonino, decidieron levantar 2 largos muros de piedra que se extendían de costa a costa para simplemente aislar a sus enemigos, proteger a sus fronteras y no tener que preocuparse más por ataques relámpagos de golpear y correr. Otra importante campaña fallida por parte de otro de los 5 grandes fue la de Germania, actual Alemania, Holanda, Dinamarca y el resto de países escandinavos. Por décadas, Roma logró mantener una presencia fija en estas tierras, fundar ciudades y hasta adoctrinar a miles de sus habitantes. Pero las raíces germánicas, su paganismo, sus números y su resistencia a cualquier invasión e imposición de poder ajeno hizo que el precio de seguir ocupando dichas tierras se volviera impagable, y tras batallas después de batallas se decide abandonar gran parte de la Germania y establecer sus fronteras a lo largo de los ríos Danubio, Iller y Rin. Muy similar pasó en la Dacia, actual Europa del Este, muchos de los países eslavos de hoy en día excepto por Rusia. Y por último, tenemos la interminable guerra con los sasánidas en el Medio Oriente. Roma siempre tuvo su vista fija en las tierras más allá de la península de Anatolia, actual Turquía. Querían seguir los pasos del gran Alejandro Magno 1000 años antes de ellos. En muchas ocasiones, legiones romanas se adentraron profundamente en el Medio Oriente, tomando incluso ciudades tan importantes como Babilonia y la predecesora de Bagdad. Tanto fue el interés romano en estas tierras que una vez más otro de los 5 grandes emperadores, Trajano esta vez, conquistó gran parte del Golfo Pérsico, la zona más importante para los partos, y luego sasánidas, y erigió hasta una masiva estatua de sí mismo en la costa de dicho golfo. Pero, como solía pasar, esta región siempre fue un toma y dame entre los locales y los romanos, nunca sucumbiendo permanentemente y hasta durando más que el lado oeste de Roma. Todas estas campañas, todas y cada una, eventualmente terminaron siendo victorias romanas desde el primer momento en que vías ferroviarias conectaron al imperio y pudieron enviar todo tipo de recursos y soldados a los frentes de batalla. Los avances en armas de asedio, las nuevas armaduras de acero, el alto número de legionarios debido al rápido crecimiento poblacional romano gracias al mejoramiento de vida y muchas razones más harían que sería solo cuestión de tiempo para que el carbón en tierras pictas, el hierro y la madera en Germania y la Dacia y las rutas comerciales sasánidas en el Medio Oriente pertenecieran todas a Roma. Nadie podría con ellos, pero lejos, muy lejos, en unas tierras áridas y muy poco pobladas que a duras penas ya habían sido exploradas, un nuevo imperio y religión estaban naciendo. El Islam y el califato Rashidun de la mano de Mahoma estaban por entrar en la conversación, con un recurso muy importante que los romanos querrían bastante. Pero la continuación de esta historia es para otro día. Y bueno, mis amigas y amigos, hasta acá dejamos la segunda parte de esta historia. Me está gustando bastante, me recuerda un poco también a todo el tema de Roma en América y les aseguro que todavía vendrán por lo menos mínimo una más de la que podremos hablar y analizar este mundo con una Roma industrial. Pero por ahora, ¿qué te ha parecido el video? Coméntalo en la parte de abajo. Recuerden que desde hace ya más de 2 años la situación en YouTube no es la mejor. Mucha gente se ha quejado porque he resubido videos, pero también lo he hecho porque casi todos los que he resubido han sido videos que YouTube me ha desmonetizado o bajado de la plataforma sin razón aparente. Y da bastante rabia ver que todo el esfuerzo y tu trabajo que has hecho durante estos años simplemente ya no valga. Por eso los he resubido. Espero no tener que hacerlo más, la verdad, y que mis videos no sean desmonetizados de aquí en adelante.
Pero de todas formas, debido a todo esto, realmente no hay mejor manera de apoyar este canal que por Patreon, donde podrás hacer donaciones directas de lo que tú veas conveniente, y yo personalmente te daré las gracias por eso, por seguir apoyando este canal y podrás hablar también y chatear directamente conmigo. Si no puedes donar en Patreon, no te preocupes, de todas formas te agradezco muchísimo que veas estos videos, que estés suscrito al canal y que le cuentes a todo el mundo sobre este para que podamos seguir creciendo. Sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza para el Baúl de los Conocimientos Inútiles. Que tengan muy buen día.